Damos gloria al Señor. Vamos a volver a abrir la escritura en donde estuvimos leyendo, segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a continuar con el pasaje que veníamos leyendo, ¿verdad? Del 9 hasta el 19 vamos a terminar este pasaje. ¿Se acuerdan de lo que decía al principio? Les voy a pedir que estén una vez más en pie. A mí me gusta que siempre recordemos que la palabra de Dios es para reverenciarla, para entender qué es eso, palabra de Dios. Y esto nos ayuda a recordar que así es. Amén. Dice la palabra del Señor: después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha hecho Sennacherib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Señor, gracias te damos por permitirnos leer la palabra, Señor, por permitirnos escudriñarla, por permitirnos analizarla. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes para que este mensaje, Señor, que hemos preparado para el día de hoy llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, sea de edificación y lo podamos poner por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, son pasajes un poquito largos, pero es necesario leerlos completos para poder contextualizar y entender lo que está pasando, ¿verdad? Ezequías fue un rey bueno. Dice allí el capítulo 29 del mismo libro de Crónicas, del versículo 1 en adelante, que Ezequías, siendo de 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces fue un rey que realmente quiso hacer las cosas, la voluntad de Dios, y actuó de una manera correcta. Ezequías fue un rey que estuvo planeando siempre, que estuvo mirando qué debía hacer. Y eso es lo que quiero que hoy rescatemos de este mensaje, ¿sí? Esa importancia de planear nuestra vida con Dios. Ezequías planeó su vida con Dios. Y lo interesante de esto es que, como leímos allí en el capítulo 29, Ezequías es una persona que sirve a Dios, que desde muy joven empezó a reinar una responsabilidad muy grande. Y
quiere en su vida poner por obra la palabra de Dios. Entonces uno piensa, pero una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿por qué Dios permite que suceda una cosa como esta? Que un imperio como el de Asiria venga contra él, quiera sitiar la ciudad y quiera ponerlos en dificultades. Como decía un pastor, yo no me busco los problemas, pero los problemas llegan a mi casa. Y él siempre decía esa cosa. Entonces, hermanos, cuando servimos a Dios, realmente el enemigo pone tropiezos y quiere poner tropiezos en nuestra vida. Al igual que este hombre que representa pues el enemigo, pone tropiezos, quiere presentarnos circunstancias adversas, quiere hacernos desistir de nuestras decisiones. Y más cuando nuestra decisión es servir a Dios. Dentro de las cosas relevantes que hizo Ezequías fue que quitó la idolatría, llamó al pueblo al arrepentimiento y restableció el culto a Dios, que se había perdido. Habían dejado de hacer y de rendir culto al Señor. Estaba el templo, estaba todo, pero ellos no estaban haciendo lo que debían hacer. Lo que vemos allí a través del ejemplo del rey Ezequías es que para poder llevar a cabo una misión realmente bien hecha, es necesario planear adecuadamente. Esa es la diferencia muchas veces, y yo muchas veces insisto desde acá en ese aspecto, entre nosotros con nuestra cultura latinoamericana especialmente, y otro tipo de culturas que planean muy bien y ejecutan muy bien, y las cosas por supuesto les salen bien. Algunas veces, no sé si aquí lo he comentado, yo tuve la oportunidad de trabajar al tiempo, yo trabajaba en una empresa haciendo montajes, y coincidió allí dos tipos de empresas que hacían montajes. Una empresa alemana y otra una empresa italiana. Y allí se pudo ver claramente la diferencia entre los dos. La empresa alemana, todo bien planeado y todo bien ejecutado. Había un técnico que tenía que estar pendiente 24 horas de un computador y había que calentar un horno, y cada hora tocaba subirle un grado al horno para que calentara adecuadamente. Él no se salía de esos parámetros porque eran los parámetros técnicos. Y una vez que le subía ese grado al horno, había unos sistemas que apretaban el horno, digamos, y claro, se va dilatando. Entonces tocaba darle un determinado de vueltas a una tuerca para que fuera soltando. Si hubiese sido latino, seguramente dice, yo le puedo meter 10 grados, ¿cierto? Y en 10 horas me miro a ver cómo le va, ¿sí? Y le quito unas 5 vueltas y eso sale chévere. Él no permitía ni siquiera que otro hiciera esa labor de darle media vuelta a una tuerca, porque ese es mi trabajo. Y siempre fue así, y todo el montajillo salió perfecto. La empresa italiana, de la cual tenemos mucho, somos como muy compatibles, muy por el contrario, faltaban los tornillos, faltaban las piezas, las cosas no cuadraban, solde por aquí, corte por allá, remiende por acá, una maquinaria nueva que había que montar. Y de verdad que eso siempre me dejó a mí marcado. ¿Por qué son tan diferentes unos de otros y por qué los resultados de unos son tan diferentes a los otros? Y creo que nosotros como latinos en algo que fallamos mucho es en no ver esa importancia de planear. Y Ezequías planeó su vida con Dios. Quiero que miremos algunos aspectos para que nosotros podamos planear adecuadamente. He rescatado aquí 3 que yo he llamado de la siguiente manera. El primer aspecto que podemos mirar es que hay que reconocer que hay dificultades para ejecutar ese plan, o es decir, y para planear en sí mismo. ¿Por qué nosotros a veces abandonamos la visión antes de empezarla? Porque vemos que esto no va a ser fácil, ¿sí? Y esperamos es que las cosas pasen, simplemente como vengan las vamos solucionando. Ezequías no fue una persona que esperó eso. Ezequías fue una persona que vio e hizo. El enemigo, o sea, yo veo esto desde el punto de vista espiritual, representando este enemigo contra nuestra vida.
Nuestro enemigo es el diablo y él planea, él hace estrategias, él muestra las cosas para no dejarnos desarrollar lo que nosotros debemos desarrollar. Él quiere sitiarnos al igual que este rey hizo, quiere acorralarnos, quiere intimidarnos y quiere que pensemos que si nosotros no hacemos las cosas, pues como que nos va a dejar de molestar. Y es de esa manera. Y por eso nosotros a veces de verdad esperamos que más bien las cosas pasen y no nos preparamos para que pasen de determinada manera. Nosotros, por ejemplo, con Rosaura en el curso prematrimonial, los que lo han hecho, saben que nosotros insistimos en eso, en que miremos, en que tratemos de dimensionar lo que viene, en que nos fijemos con qué persona estamos, cómo son sus características, porque es una relación que va a durar para toda la vida. Y tenemos que tratar de dimensionar, no decir, ay, eso yo lo cambio o Dios lo cambia y miraremos a ver que eso va a pasar. No, las personas somos como somos. Y en ese aspecto debemos ser conscientes de cómo somos y saber que con esa persona es que vamos a convivir el resto de nuestros días. Y debemos ser muy conscientes. Y eso nos debe llevar a tomar la decisión que debemos tomar. El enemigo, ¿cómo nos sitia? El enemigo nos sitia de algunas maneras. Mateo 10, 34 al 39, un hermano o hermana que por favor nos lea, nos muestra un tipo de presión que nosotros sufrimos para que precisamente no planeemos, no hagamos, ¿sí? ¿Qué nos dice Mateo 10, 34 al 39? Por favor, en voz alta. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Amén. Allí el Señor está hablando de una presión familiar, hasta el 39. Porque he venido para poner en dimensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hace su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Tal vez la primera presión que nosotros sufrimos es esa presión familiar, ¿sí? Algunos en un mayor grado, otros no tanto, algunos definitivamente les da lo mismo. Pero en alguna medida hay una presión familiar, una presión que nos dice no es por este camino, una presión que nos dice no lo haga, usted se volvió un fanático, usted, ¿sí? Y esos valores y esos principios que nosotros estamos descubriendo en la palabra de Dios y que queremos poner por obra, vienen a ser presionados por el grupo familiar. Esa es tal vez la primera presión que nosotros sentimos. Entonces, como estrategia para planear tenemos que reconocer primero que hay esas dificultades, que todo no va a ser color de rosa, que todo no nos va a salir bien ni a pedir de boca, como se dice, porque no es de esa manera. Estamos en este mundo y este mundo nos va a presionar a través de la familia. La segunda presión es una presión grupal, una presión social. Los amigos, los conocidos, las personas con que normalmente nos interrelacionamos son las primeras personas que también nos presionan para que aceptemos lo que ellos hacen, lo que ellos practican, lo que en el mundo se ve. Y a veces hay muchas personas que realmente, por su falta de carácter firme, se dejan llevar de todas estas cosas. Les interesa estar en un grupo social, necesitan sentirse aceptados y entonces se dejan presionar por este tipo de cosas. Y en eso también nosotros debemos tener en cuenta que son dificultades a las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. No se preocupe por dejar sus amigos, que si usted está firme en las cosas de Dios, sus amigos le dejarán. Y nos han dejado, y nos dejaron. Por querer obrar la palabra del Señor, por aceptar lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, no podemos conservar como las dos cosas. Ahora, no es que estemos en pelea con todo el mundo, ¿no? Sino que eso es algo que se va dando como hasta naturalmente. Nuestro grupo social ya va cambiando.
Y la tercera presión que yo escribí es presión social. Y esa presión social es la presión que ejercen los medios de comunicación. Los medios de comunicación ejercen una presión muy fuerte. Algunas veces, tal vez desde aquí he hablado que a mí, en mi concepto, han, por ejemplo, prostituido la palabra tolerancia. Porque cualquier cosa que pasa es intolerancia, intolerancia, intolerancia. Y eso es una presión social. A usted le están diciendo, usted se tiene que aguantar lo que sea. Porque si no, usted es un intolerante. ¿Y dónde están nuestros principios y dónde están nuestros valores? Y los medios se utilizan para ejercer presión social, para que aceptemos los valores que la sociedad quiere imponer. Y es difícil, no es fácil, hermanos. Esos son, digamos, los tres tipos en cuanto a la presión, de reconocimiento de que hay unas dificultades que se nos van a presentar. Y no por ello debemos dejar de planear lo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo, como hizo el rey Ezequías. Lo segundo que podemos mirar allí es que Ezequías identificó las circunstancias con un propósito, actuar contra ellas. Vamos a ver entonces allí en Segunda de Crónicas 2, segundo libro de Crónicas 2, del 2 al 4, dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Entendió la dificultad que tenía, entendió que el ejército que venía contra ellos era mayor, era más fuerte. Siempre el Señor llevaba al pueblo de Israel a pelear en las montañas, porque los otros tenían carros, y en tierra Israel siempre llevaba las de perder. Entonces el Señor llevaba como estrategia al pueblo a que en las montañas, porque allá había más igualdad en cuanto a la guerra. Pero entonces Ezequías, ¿qué hace? Identifica, ¿verdad?, las circunstancias y actúa para ponerle solución a esas circunstancias. Mire, Ezequías es un ejemplo muy lindo de escuchar la voz de Dios. Ezequías es un ejemplo muy lindo de lo que es la fe, la verdadera fe. No la fe que se sienta a esperar que todo suceda, sino una fe que actúa con inteligencia y con sabiduría. Porque Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio sabiduría. Y debemos usarla. Debemos utilizar nuestra cabeza para pensar. ¿Qué hizo este pueblo? ¿Qué hizo el rey con sus consejeros? Pues mirar la situación y decir: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte en este asunto? Lo primero es, si nos van a sitiar, ellos tienen que estar mucho tiempo aquí al lado. Y si tienen que estar mucho tiempo, pues no les dejemos agua, porque ellos sin agua no van a poder estar aquí, ¿sí? Eso es una decisión inteligente. ¿Qué estaba haciendo Ezequías al final de todo? Poniéndole dificultades al enemigo, haciéndole la vida lo más imposible que fuera, para que el enemigo no tuviera, digamos, toda la ventaja sobre ellos. ¿Se ha puesto usted a pensar que nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestro desarrollo, en las cosas que pretendemos, hay que hacerle el camino difícil al enemigo? Dios nos da la oportunidad de mirar las circunstancias, de analizarlas, y Dios nos da la oportunidad de tomar las estrategias adecuadas, las más convenientes, las que están a nuestro alcance, para que nosotros podamos ir contra ellas, contra las circunstancias que son favorables al enemigo. Pero eso no se hace sino planeando, mirando, observando, tomando, hacer las decisiones hacia lo que hay que hacer. Hermanos, hay que hacerle el camino difícil al enemigo. Hay que no desanimarnos. Mire, Ezequías era consciente que el otro ejército era más poderoso que ellos, pero no por eso se desmayó y se echó a morir, como diríamos popularmente. Y deje así. No por eso dijo: deje así, exactamente, ¿sí?
¿Qué era lo que estaba diciendo allí aquellos cuando amenazan al pueblo? Para utilizar una frase muy de moda, ¿no? ¿Usted no sabe quién soy yo? Le estaba diciendo allí Sennacherib y su ejército a los de Israel. ¿Usted no sabe quién soy yo? Olvídese, usted no va a poder. Pero Ezequías no se dejó desanimar, ¿sí? Ezequías tomó las estrategias que necesitaban. ¿Y cuáles son nuestras estrategias que hoy nosotros podemos usar? La oración, el ayuno, como hemos visto hoy en los testimonios, congregarnos, afianzarnos en esa palabra de Dios, entender esa palabra de Dios, porque estoy seguro que nosotros entendiendo la palabra de Dios es como estamos convencidos de lo que es el actuar de Dios, y ahí no nos va a mover nada. Hagamos el camino difícil al enemigo identificando las circunstancias, pero no solamente se identifica cuando yo me siento a pensar, a planear, a querer elaborar una estrategia. El tercer aspecto que podemos allí mirar es que él tuvo resolución. Versículo 5 dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Por eso digo yo que el ejemplo de Ezequías es un ejemplo muy bueno de fe, de lo que es la verdadera fe. No se sentó a esperar simplemente lo que podía suceder. Dice que tuvo un ánimo resuelto. Qué buena combinación de palabras. Un ánimo resuelto. Esa combinación es muy importante, porque a veces nosotros tenemos ánimo, pero ¿qué pasa? No es un ánimo resuelto. Estamos eufóricos en un momento, nos animamos porque sabemos y creemos que hay que hacer algo, pero al momento o a los días o las circunstancias no dejan que ese ánimo sea resuelto. El ánimo debe ser resuelto, hay que hacer, no hay que titubear. Fue lo que hizo allí Ezequías, ¿no? Tomó decisiones, puso por obra y motivó a los demás. Hoy hablaban de la importancia que tiene uno como modelo en alguna manera de las personas y la responsabilidad que tenemos. Imagínense un líder desmotivando a los que vienen detrás de él. ¿Qué hubiera sido de este pueblo si Ezequías es un hombre pesimista y les dice todo lo contrario? ¿Cómo hubiera sido lo que hubiese pasado en el pueblo? Él era un hombre que creía en Dios, que le amaba y que invitaba al pueblo a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Él planeó y ejecutó lo que iba a hacer. Y eso es lo que yo quiero que rescatemos hoy. Planeemos, hermanos. Hagamos una planeación. Vuelvo a hacer alusión a lo que hablamos en los cursos prematrimoniales. Es eso. Planee que usted va a estar con una persona el resto de su vida. Planee, y de eso consisten los votos, en que usted va a ser fiel en medio de las dificultades o de las cosas que se van a presentar en esa relación. Y por eso se hacen esos votos. O sea, esos votos es una especie de planeación, porque es a lo que yo me voy a comprometer. Y si no tengo claro a lo que yo me voy a comprometer, pues es difícil que lo ejecute. Y hoy en día le decimos a los que se van a casar: háganlos bien bonitos y ojalá enmárquenlos. Y ténganlos en un lugar de privilegio en su casa para que cuando estén en dificultades se acuerden de lo que ustedes se comprometieron. Y eso es bonito. Y decimos: háganlo de sus propios corazones, no un formato que nosotros les entreguemos. Háganlo de sus propios corazones. Y eso va a ser algo que les va a ayudar. Eso es planear, es tener un horizonte determinado. Yo voy a estar con esta persona hasta el final de mis días. Yo voy a estar con esta persona así ya no tenga los 90, 60, 90.
Yo voy a estar con esta persona aunque se aparezcan 10 mejores físicamente y aún como persona, porque es que es una decisión que nosotros hemos tomado. Por eso cuando planeamos nuestra vida con Dios tenemos un horizonte, tenemos un plan de acción, tenemos hacia dónde queremos llegar. Lo que pasa es que nosotros no hemos estado acostumbrados a planear nuestra vida espiritual de esa manera. Simplemente esperamos que llegue lo que venga, y ahí lo vamos sorteando. Pero hay que planear nuestra vida, hay que tener metas espirituales para progresar en el Evangelio. Es necesario, hermanos, que tengamos metas espirituales. ¿Cuánto quiere crecer usted este año en el conocimiento de Dios? Porque no nos lo sabemos todo. Y entre más conocemos, más nos damos cuenta que debemos crecer y que necesitamos aprender más. El versículo 6 al 8 dice que Él puso capitanes de guerra sobre el pueblo y habló al corazón de ellos. Y son estas palabras que Él les dice, ¿no? Versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dos palabras que se repiten mucho en la Escritura: esforzaos y animaos. Para cualquier cosa que nosotros queramos lograr en esta vida, necesitamos esforzarnos, haciéndolas correctamente, haciéndolas adecuadamente con el plan de Dios. Es necesario esforzarnos, es necesario sacrificar tiempo, es necesario sacrificar recursos, o más que sacrificar, invertir muchas veces, porque estoy seguro que en el camino del Señor todo es una inversión, no es un sacrificio. El Señor dijo que nosotros debíamos hacernos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra esos tesoros tienen un problemita: se pueden corromper, mientras que los tesoros que nos hacemos en el cielo no se corrompen. Pero fíjense lo que el Señor nos está diciendo: atesoremos. Y eso es porque hemos hecho un propósito, porque obedece a un plan, porque es lo que nosotros estamos siguiendo. Y nos cuesta, hermanos, esfuerzo y estarnos animando unos a otros. Y creo que hoy ha sucedido algo especial en el tiempo de testimonios, y ha sido eso. Creo que esos testimonios nos han llevado a animarnos, a sentir la necesidad de esforzarnos y que debemos hacer lo que tenemos que hacer. Lo bonito es que la gente dice que creyó en Ezequías, versículo 8 al final. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Por qué tuvo confianza el pueblo en las palabras de Ezequías? Porque era un hombre resuelto, por una parte, porque daba ejemplo de vida de lo que es creer en Dios, porque no fue absurdo. Mire, Dios está con nosotros, sin embargo, y son muchas espadas, muchos escudos, puso capitanes, edificó los muros, hizo todo lo que tenía que hacer a su alcance, pero su confianza no estaba en sí mismo, estaba en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Él no se apoyó en la idolatría. Él daba testimonio de lo que realmente es creer y actuar. Es decir, el actuar era el reflejo de lo que realmente él creía. Pero sin embargo va a haber dificultades. Versículo 9. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba Araquis, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías y a Judá: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén?
siempre de verdad habrá ese sitio en nuestra vida. Yo estoy seguro que de esto no nos salimos fácilmente. Siempre de alguna manera el enemigo querrá sitiarnos y querrá poner. Y si nosotros utilizamos la lógica humana, de verdad vamos a perder la esperanza. Porque la lógica humana siempre nos va a llevar a la derrota. Y Dios quiere es que pongamos nuestra confianza en Él. Quiere también que la gente quite su mirada de Dios, que quitemos nuestra mirada de Dios. Versículo 12 dice: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Ezequías combatió la idolatría, pero él dice, eso fue un error. Le está diciendo al pueblo: si no pudo un poco de dioses conmigo, mucho menos va a poder un solo Dios contra mí. Entonces utiliza y quiere que nosotros nos apoyemos en lo que no es, no en Dios, sino en otro tipo de apoyos, como dice la gente. Y les está diciendo, mire, es por eso mismo, por lo que hizo Ezequías, que a ustedes les va a ir mal. Y eso creo que al principio de la vida cristiana especialmente nos lo dicen mucho. Hay una persona, un conocido de nosotros, a los cuales, como decíamos, esa presión familiar, siempre que le pasa algo inadecuado, que es cristiana esta persona, la misma familia siempre le dice: ah, claro, es que usted dejó estas prácticas y estas y estas y estas. Entonces a usted le tiene que pasar eso. Porque han llegado a decirles que ni en nuestra familia, es decir, eso viene por su lado, porque en nuestra familia ni genéticamente vienen esas cosas. Pero eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros pensemos también, que a raíz de haber tomado la decisión por Cristo, nos va a ir mal. Quiere que también menospreciemos ese poder de Dios, ¿no? Versículos 14 y 15. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? Y el 15 dice: no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis. Siempre el enemigo va a querer confrontar nuestra fe con lo que queremos hacer. Y nos va a decir: ustedes no van a llevar a cabo y no van a culminar esa obra, esa planeación que tienen. Ustedes no van a poder. Miren todas las circunstancias, miren lo que los rodea y ustedes no pueden llegar a feliz término. Para eso, siempre el enemigo nos va a hacer ruido. Versículo 18. Y clamaron a gran voz en Judá y al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Todo esto es para que nosotros entendamos que nuestra planeación va a tener dificultades. Va a decirnos gente que no podemos, que no estamos hechos para eso, o que no vamos a llegar a feliz término, o que no vale la pena hacerlo. Y normalmente el enemigo hace mucho ruido, como dice aquí. Ustedes no han visto que nadie va, ningún ladrón va en voz bajita y dice: oiga, entrégueme lo que tiene. Sino que le echa unos cuantos madrazos, lo intimida, ¿cierto? Hace mucho ruido para que, y le muestra un cuchillo bien grande, para que uno se intimide y el miedo lo obligue a hacer las cosas que no debe hacer. El enemigo normalmente hace mucho ruido. Por eso nuestra guerra espiritual no es como a veces la presentan, ¿no? Que debemos zapatear y vociferar y decir un poco de cosas, como si el enemigo fuera como nosotros, que se fuera a atemorizar porque hablamos muy duro, porque gritamos o vociferamos. No, él le tiene miedo realmente a la oración y a la obediencia. Para eso no necesitamos vociferar ni hacer mucho aspaviento.
Simplemente obedezcamos al Señor. Y vemos el resultado, versículos 20 al 23. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, al cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado en su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Siria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Qué lindo, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Siempre será la victoria en el Señor. Siempre. Siempre. Pongamos nuestra confianza en Dios, pero hagamos lo que tenemos que hacer. No necesitó las espadas, no necesitó los escudos, casi que ni los muros. Dios demostró que la obra era de Él, pero nunca le dijo a Ezequías: oiga, usted no tenía que hacer esto. Lo tenía que hacer. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro tema del mes? Escuchando la voz de Dios. Dios nos habla a través de las circunstancias. Cada circunstancia es una oportunidad que tenemos para ver la gloria de Dios. Cada circunstancia es lo que Dios nos está diciendo: hay que hacer algo. Y nosotros como creyentes debemos hacer algo. Actuar verdaderamente, con sabiduría, con inteligencia, sin perder la perspectiva que es Dios el que realmente obra. Pero nosotros debemos hacer algo. Y en cada circunstancia en la cual nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, porque lo hemos planeado, vamos a ver la gloria de Dios, que estará actuando y siendo fiel a su palabra, a lo que Él ha prometido. No nos paralicemos, no dejemos que seamos atemorizados por el enemigo, porque somos humanos y tenemos dificultades. Pero Dios es fiel. Escuchemos la voz de Dios a través de las circunstancias. Hay que hacer mucho. Entre más problemas hay, más oportunidad tenemos de trabajar, ¿cierto? Aquí hay mucho, digamos, tecnológicamente que desarrollar, porque estamos en pañales en el desarrollo tecnológico. O sea, no debemos quejarnos de eso, sino hacerlo. Igual en la vida espiritual, entre más dificultades hay en la vida espiritual, en las circunstancias, en cómo vive la gente, más es la oportunidad que nosotros tenemos de trabajar y de ver la gloria de Dios. Entonces, hermanos, no se les olvide, planeemos, empecemos a planear, ejecutemos, hagamos, y el Señor nos estará mostrando, guiando y haciendo lo que nosotros no podemos hacer, pero que Él sí puede hacer, y que realmente vemos esa gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Démosle gracias al Señor. Les invito a que estén en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por el ejemplo de este rey, que espero que nos sirva a cada uno de nosotros, y sobre todo que nos traiga esa conciencia de la necesidad de planear y de ejecutar. Señor, muchas gracias te damos, porque sabemos que tú estás con nosotros como lo has prometido. Tú estabas con Ezequías, Señor. Sin embargo, se presentaron estas dificultades, pero como él tenía su confianza puesta en ti, Señor, hizo lo que tenía que hacer. Ayúdanos a entender a nosotros y a tener ánimo resuelto para que hagamos lo que tenemos que hacer, lo que está a nuestro alcance, lo que depende de nosotros. Gracias por este ejemplo de fe, de sabiduría, de seguridad, y gracias porque
vemos que tú siempre nos das la victoria, Señor. Que por más poderoso que sea el enemigo que nos sigue, que por más poderoso que sea el enemigo que se nos presente, que por más ruidoso que sea y nos quiera intimidar, en ti, Señor, tenemos la victoria. Permite que esa confianza esté en cada uno de nosotros como creyentes, Señor, y podamos seguir adelante en este camino precioso al cual tú nos has llamado. Que podamos planear en nuestra vida, Señor, y podamos mirar las estrategias como las miró este rey para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en Cristo Jesús, y presentamos esta congregación y cada vida, Señor, con ese propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a desarrollarlo para que tu gloria sea manifiesta en medio nuestro, en medio de este mundo convulsionado, en medio de esta nación necesitada de tu palabra, de tu poder. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.